algo tenemos que hacer. Así estábamos reunidos. De repente un camión apareció sin saber de dónde apareció aquel camión en alta velocidad y frenó en medio de la multitud de hermanos en la calle. De aquel camión se tiraron 4 jóvenes, llevaban gorras de civil y tenían en su arma, en su mano, armamento fuerte, metralletas de diversas armas en su cuerpo. Al mismo tiempo nos mandaron voz de alto, no nos podíamos mover. Algunos hermanos al ver esta situación quisieron salir huyendo o quisieron escapar de aquel azote. Pero cuando algunos hermanos querían escapar, unos querían buscar el callejón, otros querían buscar la puerta más cercana, unos querían buscar el camino más cercano donde escapar. Aquella gente sin misericordia metrallaban a los hermanos. Yo como pastor veía cómo caían los hermanos tendidos, bañados en sangre. Veía cómo caían los niños, padres que iban corriendo con sus niños en los brazos, cómo morían al gusto de sus padres. Veía caer la Biblia al lado de aquellos cuerpos, también manchada en sangre, cómo se manchaba las paredes de la iglesia. Otros se detuvieron al ver la grande matanza que estaban haciendo con los hermanos de la iglesia. Y nos detuvimos. Y cuando nos detuvimos allí, hicieron una fila con nosotros, el pequeño grupo que quedaba. Y aún estando en la fila, algunos hermanos querían escapar. Y cuando querían escapar, ellos le metrallaban. Y el que estaba al lado de aquel hermano también moría juntamente con aquel hermano. Y eso me partió el corazón, ver a los hermanos que se formaron en mis manos, que lo doctriné, que lo bauticé, que lo alimenté con la palabra por tantos años, ahora verlo morir. Y justamente con ello allí estaba yo, pero sereno solamente contemplando. Algo decía dentro de mí, Señor, que eso es lo que está pasando porque aún me estoy confundido. Tenía esperanza que aparecieran los militares y nos defendieran. Decían, son los guerrilleros que han llegado, pero ¿de dónde han bajado? ¿Cómo han llegado tan sorpresivamente a nosotros? ¿Por dónde se metieron? Mi esperanza estaba puesta en que aparecieran los militares y nos defendieran. Pero mi sorpresa es que apareció un carro de los militares, un policía, se bajaron y quedaron ellos como que no estaba pasando nada. Muy ajeno a todo lo que estaba sucediendo en aquel lugar con sus brazos cruzados. Yo decía, aún donde tenemos esperanza se ha perdido. Agarraron al pequeño grupo que quedamos y lo montaron sobre aquel camión. Y lo tiraban y lo empujaban y lo tiraban amargamente sobre aquel camión y luego salieron con nosotros. Veías como nosotros nos despedíamos de los hermanos muertos. Nosotros iban quedando cuerpos tendidos. La calle estaba completamente de cuerpos tendidos en diversos lugares, niños, madres. Y nosotros nos íbamos sin saber a dónde nos llevaban. Luego llegamos, o nos llevaron a un recinto donde había muchos, pero muchos evangélicos. Estaba cubierto de mallas altas completamente para que nadie pudiera escapar. Y cuando llegamos a aquel lugar, inmediatamente alguien dijo, este es el grupo de los evangélicos de la vela, y nos nombraron. Cuando nosotros estábamos en aquel lugar, yo pregunté, dije, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque al llegar a aquel lugar vi que todo lo que estaban eran guardias, y era lo que estaban maltratando al pueblo de Dios, y era lo que estaban castigando al pueblo del Señor. Más me confundí y preguntaba a su manducia, ¿qué es lo que está pasando? Y alguien me dijo, lo que menos esperaba el pueblo cristiano, lo que menos estaban esperando los pastores, y lo que menos estaba esperando aún el propio país, y lo que menos estaban esperando los gobernantes de la nación, y lo que menos estaban esperando los venezolanos, eso sucedió. Y pregunté, ¿pero qué fue lo que sucedió? Y alguien dijo, el comunismo ha tomado a Venezuela sorpresivamente. Y yo he dicho que nosotros como cristianos evangélicos que somos la fuerza más grande que ellos tienen, la cual nos constituyen como su enemigo. Ciertamente somos enemigos del comunismo. Yo lo soy.
No sé si usted lo será, porque yo soy enemigo del diablo y lucho contra él en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y dijeron ellos entonces: estas son la gente más fuerte que tenemos, la cual son nuestros enemigos, y en Venezuela no podremos gobernar libremente teniéndolo a ellos por delante. Entonces, cuando ellos se propusieron destruir todas las iglesias y destruir todos los cristianos evangélicos, no importa donde estuvieran, el plan de ellos era destruirlo. Mientras estaba en aquel lugar, escuchaba que decían: este grupo que va llegando viene de Punto Fijo, porque van llegando camiones tras camiones. Y decían: este grupo que viene de la sierra. Y en esta condición pude oír, amado hermano, que mencionaban cada uno de los pueblitos de Falcón, de la cual iban llegando a aquel lugar, porque ellos dijeron, los evangélicos se reúnen todos los domingos en la llamada escuela dominical, y ellos enviaron a la misma hora camiones, tal como llegaron a la iglesia que Dios me había mostrado, enviaron camiones y a la misma hora tomaron las iglesias juntamente con los hermanos, mataron una cantidad y lo que pudieron quedar vivos lo llevaron a aquel lugar. Y oía cuando decían: esto viene de tal sitio, esto viene de tal lugar, y iban pasando listas, y alguien decía: todavía faltan evangélicos. Sabían la dirección de cada uno de los hermanos, tenían la ubicación de cada una de nuestras iglesias, no importaba el lugar donde estaba, tenían todos los detalles. Alabado sea Dios. Cuando yo escuché hace unos momentos que ya se están planificando enviar espías y meterlo en las iglesias evangélicas, eliminar a los pastores y hacernos la guerra, el Señor entonces me ha dado la confirmación que si algo sucede, ellos tendrán la ubicación de todos nosotros, porque dentro de nosotros habrán infiltrado, la cual tomarán aún con detalle la reunión y la dirección de cada uno de los hermanos cristianos, no importa donde vivan. En aquel lugar faltaban hermanos, como siempre faltan en las iglesias, y dijeron ellos: entonces salgamos a buscar por sus casas. Y iban a las casas de los hermanos y tomaban a los padres, a la madre con todos los hijos y los llevaban atado a aquel lugar y los soltaban en aquel sitio. Yo dije: Señor, ¿por qué tú has permitido esto? Que a nosotros nos sucedan estas cosas. Y fue entonces cuando el Señor me dio a comprender y me dijo: mi pueblo nunca quiso reunirse en sentido general. Cuando yo los inquietaba que se unieran para que clamaran, para que me buscaran, para que vinieran, mi pueblo lo vivió totalmente tranquilo. Mas ahora somos reunidos todos en este lugar, no por mi fuerza, sino por la fuerza del enemigo. En otras palabras, amado hermano, lo que nosotros por la voluntad de Dios no hemos querido hacer, unirnos y clamar al Señor, si vivimos en este estado de sueño y descuido, sucederá entonces que nos unirán no por la voluntad de Dios, sino por la voluntad del enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Dijeron ellos: no le demos comida a estos llamados evangélicos. Vamos a torturarlos todo lo más posible hasta que ellos se renieguen a sí mismos y ellos se arrepientan del error que han cometido de llamarse cristianos evangélicos y seguir al tal Jesucristo, y que ellos por la tortura y por el sufrimiento hagan un pacto con nosotros, y al igual que nosotros también se liguen al comunismo y comiencen a servir a la patria conforme a la fuerza que está dominando en ella. Era triste ver las mujeres cómo se desmayaban. Algunas se desmayaban por el hambre, por la tortura y la crueldad, por la sed. Alabado sea el Señor. Los ancianos caían sin fuerza. Los hermanos estaban flacos completamente, estaban desnutridos, le hacía falta alimento. Y era tortura tras tortura en aquel lugar. Hombres que hoy nosotros le contemplamos gordos, con barrigas grandes. En aquel lugar usted lo veía completamente pasado, porque no había alimento. Para que el hombre a través de faltar el alimento pueda decir: yo niego a Jesucristo, yo lo sigo a usted.
mujeres. Yo no quiero ver mi familia morir como está muriendo. Sin embargo, ningún hermano negaba a Cristo aún en aquellas circunstancias. Alabado sea el Señor. Queremos caer en aquella tortura. Sin embargo, el pueblo se mantenía firme. Pero eso, cuando ellos vieron que el pueblo se mantenía firme y que nadie renegaba a Cristo, entonces ellos dijeron, dobleguemos de la tortura. Y fue entonces cuando tomaron a nuestros hijos y dijeron ellos, vamos a matar a los niños, porque no podemos permitir que los niños se levanten matando a los padres, porque entonces la fuerza de nuestros enemigos será peor. Tenemos que matarlos a ellos primeramente y luego entonces matar a los padres. Hicieron una división y comenzaron a apartar todos los niños a aquel lugar. Y comenzaron a torturarlo al frente de los padres. Y decían que ellos, cuando ellos vean a sus hijos sufrir y lo vean morir y lo vean bañado en sangre, ellos van a renegar a Cristo y se unirán a nosotros, la fuerza del comunismo. Alabado sea el Señor. Era triste ver a los padres cuando veían sus hijos caer. Algunos militares sin misericordia, sin conciencia, sin amor, le daban látigo, le daban con las culatas y fuesen fuertemente a los niños por la cabeza hasta verlo caer. Los padres veían la agonía desesperante de sus hijos, llorando los niños pidiendo súplica a sus padres para que los padres lo libraran de aquella tortura. Los padres se abrazaban uno y otro llorando amargamente sin poder hacer nada, mirando a sus hijos caer por la tortura. Solamente le costaba llorar y abrazarse y pedir a Dios cuando ya no había tiempo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Era triste la situación, era triste la situación, pero todavía hay tiempo, ha dicho Dios. Bendito sea Jesucristo. Era triste ver las mujeres embarazadas en aquel lugar. De seguro que en este lugar hay mujeres que están embarazadas. En aquel lugar había muchas hermanas embarazadas. Y ellas, a algunas le daban dolores, a otras le daban malestares. Y cuando una de aquellas mujeres gritaba de los dolores por su embarazo, en vez de llamar un médico para que la atendiera, llegaba un militar sin misericordia y con una punta de su fusil le daba por la barriga con toda su fuerza y volvía y le daba hasta ver salir el muchacho bañado en sangre. Y todas las mujeres que estaban embarazadas dijeron ellos, no permitamos que ninguna mujer llamada evangélica pueda dar a luz un hijo, vamos a matárselo aún en el propio vientre. Y era cuando le daban fuertemente por la barriga hasta ver salir aquellas criaturas deformadas, bañadas en sangre, muerta, mientras que algunas mujeres también morían al derramar sangre y sangre y sangre y por la crueldad. Alabado sea Dios. Dios, amado hermano, tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia de nosotros. Bendito sea Dios. Alguna madre le quitaba los niños de la mano y como madre alficia abrazaban de sus hijos. Y cuando se abrazaban de sus hijos para no dejar que se lo llevaran a aquel lugar de tortura, los militares se la mataban en las manos y veía la madre a su niño en su propio brazo bañado en sangre, muerto, mientras que algunos caían. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. La madre caía sobre sus hijos llorando con agonía. Y el grito era desesperante. En todo aquel recinto se oía aquel gemido y aquel grito de las madres en diverso lugar tirada llorando. Algunos hermanos iban y se abrazaban de aquellas mujeres tratando de consolarla. Y los militares le daban por la cabeza que los hermanos decían, levántate, apártate de ella, déjala que llore, que ella un día tiene que consolarse. En otras palabras, nadie podía ni aún consolar a las madres que lloraban al ver sus hijos morir en su propio brazo. Y algo más triste era
poder tomar a los pastores. Escuche bien, amado pastor. A mí me tomaron, me quitaron mi ropa y me la rompieron encima. Esos son los líderes que han envenenado al pueblo y a esta gente. Vamos a avergonzarlo aún delante de su propia grey. Y a todos los pastores los desnudaron, les quitaron la ropa. Y los pastores estaban todos, o estábamos todos desnudos, completamente desnudos. Imagínense usted al ver a su pastor en un lugar donde usted se encuentre preso juntamente con él y él tenga que andar desnudos ante ustedes. Y así andábamos los pastores. Algunos querían taparse con la mano, pero la mano no le daba para cubrirse. Alabado sea Dios. Es muy bello ciertamente ver a los pastores como hoy en día nos presentamos, bien encorbatados, con lindos y costosos suits, la cual, amén, embellecemos ante el pueblo de Dios. Gracias a Dios por eso. Pero el enemigo está planeando quitar esa belleza y denunciar a los pastores ante la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Algunos pastores querían cubrirse con las paredes, querían hundirse de la vergüenza. Saber que la iglesia le estaba viendo desnudo era algo triste. Donde quiera que uno veía un pastor, un hombre desnudo, estaba viendo un pastor. En otras palabras, era la identidad para poder identificar a los pastores dentro de todos los evangélicos que estaban presos en aquel lugar. No obstante, muchos hermanos querían salir huyendo y querían buscar la manera de cómo escaparse. Y en aquel lugar le mataban. Mientras unos caían muertos por la tortura, otros caían muertos porque eran avaliados en aquel lugar. Y cuando caminábamos por encima de los cadáveres muertos, tendidos, bañados en sangre en ese sitio. Era algo terrible y penoso a la vez. Bendito sea Dios. Primero bien, vamos a torturar a los pastores. Lentamente vamos a torturarlos hasta que la iglesia, su pueblo, al verlos sufrir a ellos entonces renieguen a Cristo y se unan a nosotros. Pero lo que más le dolía a ellos era que mientras más torturaban al pueblo, el pueblo prefería morir por el testimonio de Cristo, pero no renegar la fe que tenemos en el Señor. Alabado sea el Señor. Grandes son mártires, han muerto antes que nosotros, sellados por el poder de Dios, amén, la cual hoy nos esperan ante la presencia de Dios para unir todos mañana. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Yo veía a los hermanos con hambre. Y pedía al Señor, pero será que todos morirán del hambre. El Señor puso en mis manos 3 semillas, las cuales las conocí como frutas. Y reconociendo 3 hermanos que estaban allí, lo veía en fila, porque lo tenían en fila muchos. Unos para llevarlo a la tortura, y otros para que estuvieran en fila o en línea de espera para una cosa u otra. Y yo agachadamente o escondidamente me acerqué a ellos y traté de darle aquella fruta y le dije, hermano, cómase esto, yo tengo hambre, pero yo quiero que ustedes sean los que se alimenten. En otras palabras, que nosotros como pastores se nos había olvidado que estábamos desnudos y mirando el sufrimiento del pueblo, nos acercábamos a ellos para darle consuelo, para consolar a la iglesia, para consolar al hermano, para consolar al que lloraba. En otras palabras, la actitud de un pastor como padre de la grey era nuestra actitud en medio de aquel sufrimiento amargo, la cual el Señor me mostraba que estábamos pasando en esos momentos. Y cuando me acerqué a aquellos hermanos, ellos lloraban y me decían, hermanos, nosotros confiamos que ustedes, como nuestros pastores que son, nos van a sacar de este lugar, que ustedes nos van a librar de esta tortura. Nuestra esperanza está en ustedes. Nosotros sabemos que Dios a ustedes lo usará para que ustedes de una u otra manera nos liberen del castigo del comunismo. Yo lloraba al ver a los hermanos suplicarme que lo sacara de aquel lugar, que hiciera algo por ellos.
Sabía que no tenía consuelo para ellos, que no podía darle esperanza tampoco. Fue entonces cuando abrí mi boca y comencé, aún con lágrimas en mis ojos, comencé a decirle a ellos: es lamentable decirle que no hay tiempo, que nosotros como pastores nada podemos hacer por ustedes, que el tiempo que teníamos para habernos librado del enemigo, ese tiempo ya pasó, que Dios, aún con lágrimas en mis ojos, comencé a decirle a ellos: es lamentable decirle que no hay tiempo, que nosotros como pastores nada podemos hacer por ustedes, que el tiempo que teníamos para habernos librado del enemigo, ese tiempo ya pasó, que Dios a nosotros nos dio muchas oportunidades. Se levantaron atalayas en nuestras iglesias. Habló Dios a través de las revelaciones. Hablaba en las iglesias a través de los hermanitos, por la cual les revelaba juicio. Llamaba a los pastores para que reunieran el pueblo y clamaran. Mucho tiempo, mucha oportunidad nos dio Dios a nosotros. Sin embargo, nosotros hicimos caso omiso a la voz de Dios. Cerramos nuestros oídos y no quisimos escucharle. Vivimos nuestra vida vanamente como la vivíamos. No clamamos cuando Dios quería que clamáramos. En otras palabras, el tiempo ya ha pasado. La oportunidad ya se ha perdido. Tenemos que sufrir porque esa es nuestra paga por nuestros descuidos. Era triste darle aquella esperanza a aquellos hermanos por la cual ellos lloraban. Y yo lleno de angustia también lloraba con ellos. Le daba la espalda y me iba sabiendo que ya el tiempo había pasado, que la oportunidad Dios se la había dado, más sin embargo nunca la aprovechamos. Alabado sea Dios. Y alguien dijo: recojan a los pastores y comiencen a torturarlo. Y cuando tomaron un pastor desnudo, lo encadenaron en una cadena gruesa, lo ataron a un camión y el camión salió corriendo en alta velocidad y corría por todo el recinto mientras el cuerpo de aquel pastor se arrastraba en tierra. Y el cuerpo se arrastraba y el camión agarraba más y más de velocidad. Mientras tras aquel cuerpo arrastrado iba quedando unas cadenas de sangre, iba quedando unas cadenas de miembro tras miembro por la cual se iban despedazando del cuerpo de aquel pastor. Y mientras quedaba una parte de su cuerpo, el camión corría y corría, y el cuerpo de aquel pastor se despedazaba completamente, mientras nosotros todos veíamos la situación amarga con que iban pasando ministros tras ministros, y el pueblo lloraba con desesperación, mas sin embargo el pueblo mantenía su posición en Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Alguien entró en aquel lugar y comenzó a recoger todos los muertos que estaban en aquel sitio. Y un camión llenaron de puros cuerpos de animales avaliados, de niños muertos, otros que habían caído, habían desmayado, y llenaron un camión de todos aquellos que ya habían muerto. Dijo alguien: sáquenlo de este lugar, quémenlo muy lejos de aquí, y quémenlo y quémenlo y quémenlo hasta que su cuerpo se vuelva ceniza. Y luego de haberse vuelto ceniza, ven que el viento sople y desaparezca la ceniza de la paz de Venezuela, porque ni aún la ceniza del cuerpo de los llamados evangélicos debe quedar en esta nación. Era un odio amargo que tenían contra nosotros. Yo miré a Dios, me fui a un rincón y comencé a llorar delante del Señor. Y le dije al Señor: Señor, mira, yo no soporto ya ver más la tortura de tu pueblo. Yo no soporto ver más a tu pueblo llorar. Yo no soporto ver más a tus ministros sufrir. Yo no soporto más, Señor, ver a los niños caer. Señor, parece como que si me fuera a morir. Señor, parece como que si me fuera a desmayar.
¿Por qué, Señor, me permite ver esas cosas? Y comencé a llorar delante de Dios, que decía el Señor, mira, no soporto ya. Permite que la tierra se abra y me desaparezca. Que me trague la tierra, que algo caiga sobre mí, porque no quiero ver más. Yo sufrir. El Señor sabía que humanamente no resistía más. Y cuando el Señor contempló la situación de mi vida, Él cortó de mí aquella visión. Alabado sea el Señor. Cuando me vi en el lugar donde estaba, miré hacia todo lado. Parecía como si estuviera loco. Lo que me quedaba a mi lado era mi esposa. Y con un grito desesperante la desperté. Y le dije, despiértate, despiértate. El comunismo está tomando a Venezuela. Ella se levantó un poco asustada. Se queda mirándome, tal vez pensaría que yo estaba loco, que había despertado loco. No era que estaba loco, era que ya Dios me había pasado por la situación difícil. Alabado sea el Señor. Le dije al Señor, Señor, ¿será que tu pueblo perecerá en esa condición? Y fue entonces cuando el Señor me dijo, es lugar si se descuida. Yo le he dado tiempo a mi pueblo para que clamen y para que giman. Porque si mi pueblo se humilla, ¡aleluya! ¡Oh, gloria a su nombre, Señor! ¡Aleluya! Con esa desesperación me levanté. Cuando salía a la calle veía a un militar, yo me asustaba. Llevaba el volante de mi carro y un hermano iba a mi lado, yo iba mudo, no había hablado durante toda la mañana. El hermano se cansaba de hablarme, yo nada le respondía. Y cuando veía a un hombre vestido de verde, un soldado, me ponía nervioso y me asustaba. Me costó soltar el carro y dejar que el hermano conduciera por mí. Yo soy hermano, tome usted el volante, que yo no puedo conducir. Él no sabía qué era lo que estaba pasando en mi vida. Cuando tuve la oportunidad de reunir a la iglesia, le dije a la iglesia, hoy cerramos todo programa de cultos evangelísticos, hoy cerramos todo programa de social,